Tenemos para ustedes, como siempre, pueden mirar la grabación de la clase mientras yo estoy dando la lección aquí en ese canal de YouTube. Ustedes están trabajando, si no han completado el examen corto de casos número 1, está hecho en equipos, pero solo una persona debe entregarlo y debe hacerlo antes del viernes 28 de mayo a medianoche. Recordamos que las preguntas son diferentes para cada grupo, pero cuando abra aquí va a ver todas las preguntas. ¿Okay? También el informe número 5 tiene que entregarlo este viernes antes de medianoche y la libreta. ¿Okay? El informe está hecho en equipos, pero la libreta es individual. La libreta no solo tiene partes que tienen que ver con las secciones que son caseras. No tiene que escribir nada en la libreta para las partes de la práctica que es virtual. ¿Okay? Todos han hecho el examen corto y lamento que no he actualizado el aula virtual para práctica 6, pero solo hay un informe y el examen corto que van a realizar el viernes, como siempre. Para el examen corto es individual y el informe, como siempre, está hecho en grupos. Entonces, ustedes tienen las instrucciones en PDF y también tienen el informe donde va a escribir todas sus respuestas. Esta práctica es completamente virtual. Entonces, no hay ninguna libreta para esta semana. ¿Okay? Esos son los objetivos. Vamos a notar para práctica 6 que tienen que ver con la preparación de disoluciones y electrolitos. Hay que hacer varios cálculos para la preparación de disoluciones y la dilución de una disolución concentrada. Hay que seguir el procedimiento para preparar disoluciones en el laboratorio virtual. Hay instrucciones más abajo, aquí en ese documento. Van a distinguir entre la concentración con respecto de una unidad fórmula, es decir, el compuesto total, y la concentración con respecto a componente de la misma, es decir, la concentración del catión o la concentración del anión en la disolución. Hay que explicar y predecir el comportamiento eléctrico de la sustancia química, clasificar las sustancias químicas según este comportamiento, es decir, si es un electrolito fuerte, electrolito débil o un no electrolito, y conocer cómo determinar este comportamiento en el laboratorio. Yo espero que han visto todo este contenido en la clase de teoría de Química General 1. Por favor, avisarme ahora si hay alguna parte que no ha estudiado o que no se siente muy cómodo. Entonces quiere un repaso. Puede avisarme verbalmente o en el chat. Les recuerdo que el chat puede ser completamente privado. Entonces no hay ninguna vergüenza por tener una duda. Es por eso que estamos aquí. Si ustedes entendían todo, no necesitaría ir a la universidad. Y por favor, que sea específico. Entonces, específicamente un repaso de, electrolitos, un repaso de cálculos con concentración, algo así. Será más útil para mí. Ok. Ok, interesante. Igual que en la mañana, grupo 1, quieren un repaso más que todo de electrolitos. Súper bien. Entonces, en la introducción,
incluye cómo realizar cálculos de concentración molar con R, que es mol de soluto sobre litros de disolución. Y también tiene un repaso de cómo calcular la concentración después de una dilución o cómo calcular el volumen de la disolución concentrada que necesita para formar una nueva concentración más diluida. Y es aquí donde vamos a enfocarnos por ese momento. Lo que voy a hacer es utilizar la captura pantalla. Al menos en mi computadora, yo tengo, estoy utilizando Windows, y cuando yo hago Shift Windows S, puedo seleccionar una parte de la pantalla, y con este, lo que puedo hacer es pegarlo donde quiero. Lo que he notado recientemente es que ese montón de problemas que he tenido con el lápiz, parece que el problema viene de Zoom y no viene de mi computadora, que es un gran alivio porque lo compré específicamente para darles clases virtuales. Entonces aquí tenemos la situación de un circuito que ustedes van a utilizar para identificar si una sustancia es un electrolito o no. Primero vamos a poner la definición de electricidad. Entonces, electricidad es el flujo. No se ve bien. Flujo de carga. ¿Okay? Entonces, este puede ser electrones por un alambre. Esa es la forma más reconocida de electricidad. Pero también cualquier cosa que tiene carga, que mueve, esa es electricidad. Entonces puede ser iones por una disolución. Por ejemplo, en este diagrama podemos notar que hay un electrodo. Un electrodo simplemente es un trozo de metal o cualquier sustancia que conduce electricidad conectado a un alambre. Este pasa por una pila, una batería, también por un bombillo. Continúa a otro alambre, pasa a otro electrodo. Y podemos notar en esta disolución, es una disolución acuosa en que hay iones con movimiento libre. Entonces, los cationes andan a una dirección y los aniones andan en otra dirección. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una disolución acuosa, una disolución de un compuesto iónico, voy a decir un compuesto electrolito, más eficiente, un electrolito acuoso. Este resulta en cationes y aniones con movimiento libre. ¿Okay? Entonces, cuando se aplica una potencial eléctrica, los cationes andan en una dirección y los aniones andan en la otra dirección. Okay. Y este movimiento de cargas conduce electricidad.
Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Tenemos el anión fluye hacia el ánodo. Entonces, tiene allá el anión representado en verde. Entonces, notamos hacia el ánodo. Esa es la razón. Anión, ánodo, viene de la misma palabra. ¿Ok? Donde algo se oxide. ¿Qué va a oxidarse? Perdón. Este puede ser el anión o el agua. Se oxide. Cualquiera que es más fácil oxidar. ¿Okay? Recordamos que oxidación dona electrones. Entonces aquí en el ánodo hay oxidación y electrones están donados al electrodo, al ánodo y después el alambre. Entonces aquí los electrones donados entran el ánodo y fluyen por el alambre ahí. Tal vez es mejor si yo pongo este en morado. Las flechas y los electrones. Entonces, ese es 1, 2. Aquí, al otro lado, los electrones entran el cátodo y reducen algo. Recordamos que reducción ocurre cuando la sustancia recibe electrones. ¿Qué va a reducirse? Puede ser el catión o el agua, cualquiera que se reduce más fácilmente, que es más fácil reducir. ¿Ok? Entonces, tenemos el circuito cerrado. El circuito está cerrado porque hay un flujo de cargas, un flujo continuo de cargas. ¿Ok? Entonces, para cerrar ese circuito es necesario que hay iones libres en la disolución. Entonces, ¿cuáles tipos de sustancias forman iones en la disolución? En disolución acuosa. ¿Qué piensan? El nombre es casi ahí. Son los compuestos
todos medios dormidos después del almuerzo. Incluyen compuestos iónicos y incluyen ácidos y bases. ¿Ok? Si esas sustancias producen muchos iones, son electrolitos fuertes. ¿Ok? Si producen pocos iones, son electrolitos débiles. Y este incluye los ácidos débiles y bases débiles. Preguntas aquí. Por el momento no, profe. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya ves? ¿Ok? Ahí en el procedimiento, ustedes van a realizar la preparación de disoluciones. Es una preparación virtual. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar ese laboratorio virtual o el otro laboratorio virtual. Ustedes han utilizado esos en el pasado. Entonces, va a responder unas preguntas. Todo este está incluido en todo lo que tiene que hacer está en el informe. Va a notar que esos están repetidos en el informe. Entonces, sigue todas esas instrucciones para preparar una disolución con concentración exacta y después ustedes van a hacer una dilución de alta concentración a baja concentración. ¿Ok? Durante todo este paso, esas prácticas, ustedes van a andar escribiendo sus resultados, sus datos aquí en el informe. No olvida poner la incertidumbre de la balanza utilizada, la incertidumbre de la cristalería utilizado, pero no que es calcular la incertidumbre de concentración. ¿Ok? También hay que adjuntar capturas de pantalla. Está indicado en el procedimiento cuáles son. Lo importante que está recortándolas para que no ocupen toda la pantalla, la página, y para que uno pueda ver el menisco. Mi recomendación es que utilicen el teclado a imprimir pantalla o si usted puede utilizar la captura de una parte. Es muy útil. Es el Shift Windows S. Aquí tenemos para la segunda parte, la tercera parte A. Entonces, va a reportar los datos tomados allá. Okay. Para ayudarles como visualizar qué va a suceder en esas partes. Ustedes tienen que primero hacer una disolución con concentración y volumen exacta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a inventar un ejemplo.
¿Qué queremos para la concentración? Puede ser cualquier valor. Típicamente no vamos a ver concentraciones de 50 mol entre litro, porque la concentración de agua pura es 55 molar. Es difícil anticipar una concentración más alta en una disolución acuosa. Tal vez queremos 3,25 molar. Y tal vez queremos, bueno, típicamente se escribe como volumen. Tal vez necesitamos 100 mililitros de necesito una sal fácil. Puede ser cloruro de bario. Y la concentración frecuentemente está escrita entre paréntesis. ¿Okay? Poner este como un subíndice y estamos bien. Entonces, el procedimiento general en el laboratorio es primero medir la masa exacta que necesita para formar esta disolución. Entonces vamos a tener una sustancia sólida. Vamos a medir su masa. De su soluto. Y vamos a disolver este soluto en una cantidad mínima. Ups. Interesante. Ahora sí. De disolvente. Entonces vamos a agregar agua. Agrega una cantidad mínima del disolvente para disolver el soluto. Okay. Y vamos a elegir un balón aforado. Un balón aforado simplemente tiene como un globo al fondo para ocupar la mayor parte del volumen y un cuello muy estrecho, típicamente con una sola graduación aquí. Y esta graduación debe corresponder al volumen final que quiere, que en este caso es 100 mililitros. ¿Okay? Y vamos a vertir esta disolución concentrada al balón aforado. Vertir la disolución concentrada en un balón aforado con una graduación igual al volumen final. Y
Con este, ay, muy artística, yo sé. Vamos a agregar agua utilizando idealmente el mismo beaker, porque este beaker aquí va a tener residuos de la disolución concentrada. Entonces agregamos agua a este para disolver los residuos y utilizar este agua para aforar el balón. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Okay? Y sabemos que tenemos el volumen final correcto cuando el fondo del menisco está al nivel de la graduación. Okay. Y es importante que en el cuello, cuando está apenas al volumen final, que agregue el disolvente lentamente. Porque si el menisco supera el menisco, la graduación, hay que botar todo y empezar desde el inicio. ¿Okay? Okay. Entonces ahora vamos a calcular la masa que necesitamos para hacer esta disolución. Okay. Sabemos que vamos a producir 100 mililitros de disolución de cloruro de bario. Es que voy a poner este. Y yo sé que la concentración es 3,25 molar. Recuérdame qué es molar. Es mol soluto sobre litro disolución. Okay. Dado que es sobre litro y aquí yo tengo 100 mililitros, voy a pasar mililitros a litros. 1 litro es 1000 mililitros. Muy bien. Ahora voy a cancelar litro y pasarlo a mol del soluto. El soluto es BaCl2. Y la pregunta me indica que debo tener 3,25 mol entre 1 litro. Lo que necesito es la masa exacta del soluto. Entonces ahora yo tengo que convertir mol de cloruro de bario a gramos de cloruro de bario. ¿Y cuál es ese número que necesito? Masa molar. Muy bien, es la masa molar. Entonces, cloruro de bario es bario más 2 cloros. Saco mi tabla periódica, que siempre tengo una cerca.
El bario tiene masa en la tabla periódica de 137. La concentración solo tiene 3 cifras. Entonces, 3 es la mínima cantidad de cifras. Personalmente me gusta tener como una cifra adicional. Entonces voy a utilizar 137 como 3. Hay 2 cloros. Cada cloro es 35 como 45. Y en la calculadora me da 208 como 2. Entonces aquí voy a poner 208,2 gramos en un mol. En este caso, mililitros y mililitros se cancela. Litros y litros se cancela. Mol de cloruro de bario y mol de cloruro de bario se cancela. La única unidad que ha sobrevivido a este cálculo es gramos de cloruro de bario. Eso es exactamente lo que yo quiero. Entonces voy a poner todos los números en mi calculadora. Y me da 7,7 gramos cloruro de bario. ¿Ok? De verdad, puede ser más, el 3,25 puede ser más concentrado que una disolución saturada de cloruro de bario, pero no se preocupe por ese detalle, solo es para demostrarle los pasos para calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Medir los 67,7 gramos de cloruro de bario. Vamos a elegir el balón aforrado de 100 mililitros para que después de disolver el cloruro de bario en un poco de agua, podemos transferirlo al balón. Vamos a utilizar el mismo beaker para agregar más disolvente y de esa manera no vamos a perder los residuos de cloruro de bario que se quedan en el beaker. Todo está transferido al balón aforrado. Se mantiene cuidado para que el volumen de la disolución es exactamente con el fondo de menisco al nivel de la graduación. Si supera yo tengo que empezar de nuevo. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Bueno, entonces también voy a darles un ejemplo de cómo hacer la dilución. Digamos que tenemos, en el chat tal vez hay una pregunta. No, no hay ninguna libreta para esta práctica. Es 100% virtual. No va a hacer nada casera, entonces no hay libreta. Otro ejemplo es hacer una dilución a una concentración exacta. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la disolución de cloruro de bario
3,25 molar. Hay que hacer una disolución. Hay que utilizarlo para hacer una disolución de, vamos a hacer 10 mililitros a concentración de 0,50 molar. ¿Okay? Entonces recordamos que cada vez que hacemos una disolución, tenemos la concentración inicial. Ese es como el recipiente inicial que habíamos hecho en el paso anterior. A este tenemos que medir un volumen pequeño. Entonces, para medir este volumen pequeño, tal vez vamos a utilizar una probeta o bureta o pipeta, algo para medir un pequeño volumen. Y este que voy a tener aquí tiene la primera concentración y el primer volumen. ¿Okay? Ese recipiente, ese probeta, en este ejemplo, tiene cierta cantidad de moles. Lo que voy a hacer es vertir este en un nuevo balón aforrado. Este balón aforrado debe tener mi volumen final, que en este ejemplo es 10,0 mililitros. Entonces, este es V2. Cuando lo vertimos aquí, solo va a llenar una pequeña parte del balón y agregamos más disolvente hasta que obtenemos el volumen final. Dado que el único soluto viene de mi pequeña muestra con C1, V1 y N1, la cantidad de moles aquí es igual. Y vamos a tener una concentración final también. Entonces, lo que tenemos es concentración 1 por volumen 1 es igual a la cantidad de moles original. También, concentración 2 por volumen 2 es igual a la cantidad de moles. Es la misma cantidad de moles. Entonces, yo puedo calcular C1, V1 igual a C2, V2. Okay. Esta fórmula es muy importante. Puede utilizarlo 4 veces diferentes. ¿Por qué? Depende de los datos dados en la pregunta. Puede calcular la cuarta. Entonces, si tiene C1, V1 y C2, puede calcular V2. Entonces, siempre se despeja lo que hay que calcular. Ok, ¿qué conocemos en este ejemplo? En este ejemplo, sabemos que la concentración original es 3,25 molar. Sabemos que la concentración final es 0,50 molar. Sabemos que el volumen final es 10,0 mililitros. Ok, la única información que me hace falta es volumen inicial. Entonces, voy a despejar volumen inicial y sustituir los valores dados en la pregunta. Es decir,
¿Cuál es el volumen de la muestra que debo medir con precisión utilizando una probeta, bureta o pipeta graduada para realizar la dilución? Entonces, tengo aquí, voy a escribirlo otra vez, V1 es igual, C2 es 0,50 molar, V2 es 10,0 mililitros. Todo este sobre C1 es 3,25 molar. Aquí notamos que molar y molar se cancela. Entonces voy a calcular el volumen, perdón. El volumen inicial va a tener unidades de mililitros. Entonces yo hago el cálculo. Y este me da un volumen de 1,5. Y bueno, solo debo tener dos cifras en este caso. Entonces 1,5 mililitros. Dado este volumen, es solo 1,5 mililitros. ¿Cuál es la cristalería mejor para medir un volumen tan pequeño? Una pipeta. Una pipeta graduada sería una opción excelente. También una bureta. Entonces, hay que hacer el cálculo primero, porque hay que saber cuánto va a medir y con cuál cristalería debe medir el volumen. Entonces, con este es mejor utilizar una pipeta graduada o una bureta. Cualquiera de esos dos. Preguntas en cómo hacer esos cálculos. Ok. Entonces, cuando regresamos a nuestro procedimiento, ustedes van a seguir todas sus instrucciones y poner sus respuestas en el informe. En parte B, ustedes van a identificar sustancias como electrolitos fuertes, débiles o no electrolitos, basado en las observaciones de esos videos. ¿Ok? Entonces, en el informe, cuando bajamos a esta sección, usted va a notar en ambos cuadros tenemos luminosidad del bombillo en estado puro o en disolución acuosa. Entonces, en esta categoría, en esta columna, ustedes tienen tres opciones. Puede ponerlo en nula. Tal vez el bombillo no enciende. O nula o nada o algo así. ¿Ok? Es posible que el bombillo se enciende, pero es muy tenue o poco. ¿Okay? Y también el bombillo puede encenderse brillante o mucho, como usted quiere describirlo. ¿Okay? Cada una de esas opciones corresponde a cierto comportamiento electrolítico. Entonces, si no enciende el bombillo, ¿qué es? ¿Electrolito fuerte, débil o no electrolito? No electrolito. Muy bien. Y si el bombillo se enciende, pero solo un poco,
Este indica que tenemos un electrolito Débil. y también es posible que el bombillo se enciende mucho, es muy brillante, y este es un electrolito fuerte. ¿Okay? Y recordamos que este luminosidad, este aquí, depende de la cantidad de iones en la disolución. ¿Ok? Más iones, mayor luminosidad. Muy sencillo. A ver si puedo hacer ese más grande. Nope. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces, igual en este cuadro, tiene 3 opciones para luminosidad y 3 opciones para comportamiento electrolítico en el agua. Después de hacer todas sus observaciones, tenemos preguntas basado, es decir, el análisis de sus resultados. Al final, por favor, escribir al menos 2 conclusiones. Por favor, elegir conceptos o fenómenos muy importantes y que sea específica en su conclusión. Por favor, incluir al menos una referencia, que es un sitio de web que sea algo de confianza, sitio de web de un gobierno, universidad, instituto de investigación, una publicación científica, y claro que sí, los libros siempre son una buena opción, como el libro de Chang o el libro de Brown. A ver si hay alguna pregunta sobre sus deberes para esta semana. Como siempre, estoy disponible por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta o duda, puedo apuntarse para horas de consulta. Podemos ponernos de acuerdo con un horario que es cómodo para usted y reunirnos por Zoom. No sé, es posible que esa es mi última semana ayudando a ustedes, pero seguro que, bueno, si no escucho nada, tengo el gusto de verlos otra vez la próxima semana, pero si profesor Vargas va a regresar, él va a estar en contacto con ustedes. En este caso, si es mi última clase con ustedes, muchas gracias por su atención, por todas sus preguntas durante esas semanas. Ha sido un gusto ser su profesora, al menos por un ratito, y espero que nos vemos en persona un día pronto en la universidad presencial.